con Cristo es un recurso de granosdevida.cl. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Muy buenos días, niños. Bienvenidos al podcast Cada día con Cristo, un día más. La historia del día de hoy se llama No me hable de Jesús. Nuestro abuelo, en los últimos años de su vida, ya no podía oír nada. Estaba totalmente sordo. Cuando queríamos decirle algo, se lo escribíamos en una pequeña libreta que él llevaba siempre consigo. Pero el abuelo nunca estaba triste. Él sabía que le pertenecía al Señor Jesús y eso lo llenaba de felicidad. Leía mucho la palabra de Dios y meditaba en el mensaje que ella presenta. Y cuando el tiempo era benigno, le gustaba dar unos breves paseos. Un día, mientras el abuelo andaba por la ciudad, fue atropellado por un automóvil y, como sufrió heridas graves, lo llevaron al hospital. Allí fue sometido a una cirugía y quedó internado, inmovilizado en una cama, con muchos dolores. Durante las primeras noches no lograba dormir, pero lo que más le incomodaba era la soledad, pues no escuchaban nada de lo que decían quienes lo visitaban. El abuelo pensaba mucho sobre el motivo por el que había sufrido tal accidente, pero no podía hallar una respuesta cada vez que se preguntaba por qué Dios había permitido que fuera atropellado. Algún tiempo después, otro accidentado fue internado en el mismo cuarto donde estaba el abuelo. Era un joven arquitecto que se había caído en el predio donde se estaba construyendo un edificio en uno de los barrios de la ciudad. Estaba enyesado en varias partes, pues se había quebrado varios huesos. Los padres del joven se preocupaban mucho por su hijo. Desde pequeño le habían enseñado sobre la importancia de estar preparados para la vida futura y le hablaban del amor de Dios, quien se ocupa del hombre a quien quiere salvar. Pero el joven nunca les prestó mucha atención a estas cosas. Después de recibir su título de arquitecto, dedicó toda su energía y su tiempo a su profesión. Era bastante joven, pero a pesar de ello, por la dedicación y honestidad que mostraba, la empresa constructora en la que trabajaba ya le había confiado la dirección de un edificio entero. El accidente justamente lo sufrió mientras realizaba una de las inspecciones en esa obra. Ahora estaba en el hospital, donde debía permanecer internado un buen tiempo, hasta recuperarse totalmente. Los dos hombres, pues, se conocieron en estas circunstancias, tendidos en sus camas, uno al lado del otro. Entonces, el anciano le preguntó a su compañero de habitación: ¿Conoces ya al Señor Jesús como tu Salvador personal? No me hable de ese Jesús, le respondió el arquitecto. Al joven no le gustaba pensar en Dios y en la vida después de la muerte. Pero como el abuelo no oyó la respuesta, continuó hablándole de Jesús, del amor de Dios y también del día del juicio. El abuelo pensaba que el joven estaba interesado en la conversación. La verdad era que el arquitecto se sentía muy disgustado con eso. Además de soportar todos los dolores, tenía que verse incomodado con estas conversaciones que no quería oír. Que el anciano guardara su sabiduría para sí mismo y se callara la boca. Pero Dios utilizó al abuelo para comenzar a obrar en el corazón del joven. Este, ahora en la habitación del hospital, tenía mucho tiempo para pensar, ¿no creen? Entonces, recordó muchas cosas serias de su infancia, de su familia y de la escuela dominical. ¿No era una insensatez poner toda su esperanza en el progreso profesional? ¿No era una irresponsabilidad dedicar todas sus fuerzas y todo su tiempo solamente al trabajo?
¿podría todo aquello hacerle disfrutar de la paz de Dios? Después de un tiempo, al abuelo le dieron el alta en el hospital y pudo volver a su casa. Se sintió muy feliz por ello, pero con todo, no se olvidó de su joven compañero de habitación. Fue a visitarlo algunas veces y en cada visita le hablaba de la salvación, de la eternidad y del hecho de que Jesús murió en lugar de cada uno de nosotros para darnos la vida eterna. Y bueno, Dios bendijo el esfuerzo del abuelo. Un día, el joven arquitecto finalmente se puso a pensar detenidamente y comenzó a ver lo que Dios veía en él. Comprendió que estaba enteramente perdido y también cuánto necesitaba de un Salvador. Entonces se volvió hacia el Señor Jesús, confesó sus pecados y reconoció que vivía una vida perdida. Oró con sinceridad y obtuvo el perdón de Dios. Así fue como un grande gozo inundó su corazón. De inmediato, le escribió una carta a nuestro abuelo, en la que le contó su conversión. La carta comenzaba diciendo: «Le escribo para que usted sepa por qué fue atropellado». Queridos oyentes, niños, niñas, jóvenes, adultos, todos los que nos escuchan, Dios tiene planes perfectos para revelar su amor para con todos nosotros. A veces Él nos lleva por caminos difíciles para que podamos aceptar su amor. Así es como el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Juan 13:7. Fija tus ojos